Hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a continuar ya con este último tema de esta sección, tanto del capítulo eh, 11 como de esta sección donde el apóstol Pablo habla acerca del pueblo de Israel, que son de los capítulos del 9 al 11. Y vamos a leer eh, de los últimos 11 versículos del capítulo 11, del versículo 25 al versículo 36, donde es la tercera parte que Dios no ha cancelado sus promesas a Israel, que esta relegación que tiene Israel momentánea tiene un propósito, que es el propósito principal de todas las cosas, que es glorificar a Dios. Vamos a leerlo, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apartamiento de Israel, la relegación de Israel por parte de Dios, no solamente es parcial, no solamente es pasajero, sino que también tiene un propósito definido. Dios dejó de lado por un tiempo a su pueblo escogido con el fin de traer salvación a los gentiles, de igual forma de que Israel tuviera celos de los gentiles, y para que con esos celos anhelaran recibir las bendiciones mesiánicas que habían rechazado en primera instancia, y que por esa vía pudieran ser usados para traer bendiciones al resto del mundo. Sin embargo, el propósito predominante de Dios, el propósito principal de Dios, es glorificarse a sí mismo, ¿sí? Es que Él sea glorificado. La doxología que aparece al final en los últimos versículos que acabamos de leer constituye el clímax de la sección doctrinal de la epístola, porque se enfoca en el propósito supremo de todas las cosas que Dios hace, que es glorificarse a sí mismo. Todo lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta este capítulo es doctrina. Y toda esa doctrina se resume en una sola cosa: glorificar a Dios. A partir del capítulo 12 cambia un poquito el tema y empieza a la práctica, se va a la práctica. El Espíritu Santo a través de Pablo nos empieza a exhortar a la práctica, pero toda esta doctrina es encauzarla a este propósito supremo, que es glorificar a Dios. Entonces, el beneficio supremo del plan de la redención de Dios, tanto para judíos como para gentiles, consiste en recibir salvación, en recibir vida eterna. Pero el propósito supremo de ese plan, el propósito de la salvación, por así decirlo, el propósito de la salvación, es que Dios mismo sea glorificado. Incluso al juzgar a los impíos, su propósito es glorificarse a sí mismo. La preparación del cielo para los salvos y del infierno para los no salvos es para glorificarse a sí mismo. El propósito de todo ser y cosa creada en el universo es glorificar a Dios. Entonces, todas las demás intenciones son subsidiarias, podríamos decirlo de esa manera, de esa meta suprema, de esa meta última. Podemos llamarlo como lo decían antiguamente: todos los caminos llevan a Roma, que es que Dios sea
glorificado. En las palabras del Catecismo Breve de Westminster, lo dice, el fin cardinal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarle para siempre. Entonces, ese podríamos decirlo o podríamos definirlo de esa manera, ¿no? El beneficio es la salvación, el propósito es la glorificación. Y hay dos aspectos relacionados, quisiera que me acompañaran a ver, con la gloria de Dios. Dos aspectos tan, que podríamos hablar o que podríamos discutir un poco acerca de la gloria de Dios. El primero de ellos es lo que le podríamos llamar o se le llama en la teología la gloria intrínseca de Dios. ¿Sí? En esta, o qué es esto, en esta sección o en este punto, ¿a qué se refiere? Bueno, la gloria que es parte de su mismo ser, de su misma naturaleza, lo que Él es. En ese sentido, podríamos decir que la gloria de Dios es la esencia de Dios, la manifestación de lo que Él es, de quién Él es. Es aquello que Él posee en sí mismo, que no lo puede ser atribuido por alguien o quitado por alguien. Es algo que Él es aquella gloria radiante y esencial que Moisés en Éxodo 33 quiso ver cuando le implora a Dios y le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Él estaba diciendo, revélate a mí, quiero conocer quién eres tú, pero habla y utiliza la palabra gloria. Esa es la gloria también de los serafines en Isaías que declaran entre sí delante del Señor en la visión que tiene Isaías, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, de lo que Él es. Es aquella gloria que Esteban también proclamó ante el Sanedrín en Jerusalén, cuando dice, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham en Hechos 7:2. También es la gloria que estaba en Jerusalén, ¿sí? Aquella gloria de Dios que se manifestó lleno de gracia y de verdad y que fue desplegada en la transfiguración cuando suben al monte. Es esa gloria, ¿no? Esa es la gloria intrínseca de Dios, lo que Él es como tal. Y ahora hay otro aspecto, un segundo aspecto, que es la gloria de Dios que tiene que ver aquello con lo que le puede ser atribuido. Es la honra que le damos, tanto nosotros los hombres como los ángeles. Este, esa gloria obviamente no agrega más o le quita o le disminuye a lo que Él es, simplemente es un reconocimiento, es una afirmación de lo que Dios tiene en sí mismo de parte de nosotros, así como la vida de santidad y proclamación que manifiesta su gloria al mundo por medio de la iglesia. Entonces, esos dos aspectos pudiéramos hablar acerca de la gloria de Dios. Esta gloria última, la gloria atribuida a Dios, es la que cantaba el coro sacerdotal cuando David trajo el arca del pacto a Jerusalén en Primera de Crónicas, que decía, canta a Jehová toda la tierra, proclama de día en día su salvación, canta entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Más adelante dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. La gloria, el reconocimiento que se hace de lo que Dios es y hace. Entonces, como el propósito supremo del ser humano es honrar y reconocer quién Dios es por su gloria, por su majestad, por lo que Él es, por sus atributos, cuando hablamos de no glorificarle es la marca de una rebelión espiritual, porque se está yendo en contra de lo que de lo que uno es. Se está yendo en contra de lo que para lo que uno fue creado. Como Pablo explica al comienzo de esta carta, no existe excusa para que una persona que haya vivido en cualquier tiempo, lugar o época se abstenga de dar o se niegue de dar gloria a Dios. Y vamos a leer en Romanos, perdón, capítulo 1, versículos 18 al 21. Si me acompaña, por favor. Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 21.
Romanos 1, 18 al 21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, aquí está la rebelión espiritual, no le glorificaron como a Dios. Entonces, ahí debemos nosotros de tener un poco de cuidado en cuanto a la glorificación a Dios. Ahora, pasamos a hablar un poco de que o del propósito de la elección del pueblo de Israel. En Jeremías 13:11, Dios le habla a Israel y le dice que lo había escogido para que le fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Y más adelante en ese mismo capítulo, Jeremías pues ruega, le implora a sus hermanos, le dice: "Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas". Es decir, reconózcanle quién Él es y cumplan de esta manera su propósito antes de que vengan las consecuencias por no reconocerle, por no adorarle, por no exaltar lo que Él es, por no atribuirle la gloria que Él merece. Podemos ver de igual forma el ejemplo de Nabucodonosor. Durante un año completo, este hombre rehusó acatar el mandato directo de Dios de arrepentirse de su orgullo, de su arrogancia. Y luego, mientras caminaba un día sobre el techado de su palacio, viendo lo que había logrado, ¿no? Su propio poder y su gloria. Dice la escritura que aún estaba la palabra en su boca cuando vino una voz del cielo y que le dijeron: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, dice, y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Termina el tiempo de Nabucodonosor, que es algo que también hay que mencionarlo, por esto que estamos hablando de la gloria atribuida, de la rebelión espiritual, cuando no se le da la gloria a Dios. Termina este periodo de humillación y el rey lo confiesa en el versículo 34, dice: yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Es decir, hasta que hubo un, una, un reconocimiento de lo que Dios era, aún por sobre lo que él tenía y sobre lo que él era, fue cuando fue restituido. Cuando la gente, podemos ver otro ejemplo, de Tiro y de Sidón, adula al rey Agripa, a Herodes Agripa, y le dice: voz de Dios y no de hombre. eh, Herodes se la cree y al momento dice que un ángel le hiere porque no le dio la gloria a Dios. Y dice que expiró comido de gusanos. Y luego tenemos un contraste, ¿no? El contraste es Cornelio. Cuando se encuentra con Pedro, dice que sale a recibirle y postrándose a sus pies adora a Pedro, pero Pedro le dice: levántate porque yo también soy como tú, soy un ser humano. Y también podemos encontrar a Pablo y la gente de Listra cuando sanan a aquel cojo de nacimiento y la gente empieza a decir: dioses bajo la semejanza de los hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé le decían Júpiter y a Pablo Mercurio, porque Pablo era el que llevaba la palabra, pero cuando lo empiezan a escuchar, tanto Bernabé como Pablo, dice que rasgan sus ropas y se avientan entre la multitud y le dicen: ¿por qué hacen esto? Nosotros somos iguales a ustedes. Entonces la diferencia entre Cornelio y Pablo y Bernabé a Herodes Agripa, que ellos reconocieron lo que ellos eran, mientras que Herodes Agripa se quiso atribuir una gloria que a él no le pertenecía. Y he ahí, y por eso la consecuencia de lo que le sucede a uno, que a lo mejor
Si Pedro hubiera dicho, pues sí, quédate postrado, o Pablo y Bernabé hubieran hecho lo mismo, a lo mejor les sucedía lo mismo que Herodes Agripa. Sin embargo, ellos tenían en conciencia esta gloria atribuida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a lo largo de toda la historia de la redención, Dios ha llamado a hombres y mujeres para que le alabemos, para que le honremos, para que le adoremos, para que le demos gloria solamente y únicamente a Él. Que le atribuyamos todo lo que Él merece en su dignidad como el único creador, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Dios Santo, como esa majestad infinita y magnífica que Él tiene. Y el fin es que podamos entender que el propósito de todas las cosas, sean ángeles, sean hombres, sean criaturas, sea la vida, la muerte, el cielo, el infierno, la tierra, los mares, el cielo, todo lo que usted quiere meter ahí, consiste en desplegar la majestad del Dios Santo, la santidad del Creador del universo, que es soberano, y llevar a que todas las criaturas, todo lo creado por Él, le glorifique. Ese es el propósito de todo. Ahora, ese propósito se magnifica con nosotros como creyentes, porque tenemos una obligación y un privilegio. Nuestra obligación, mucho más que o por encima de todos los hombres, eh, me refiero como creyentes y por encima de todos los hombres lo digo porque tenemos el privilegio de haber sido salvos por Jesucristo. Nuestra obligación es glorificar a Dios, porque hemos sido testigos de la gloria, de la gracia salvadora de Jesucristo en nuestra vida. Hemos sido testigos de la gloriosa sangre que nos ha limpiado, nos ha redimido de nuestros pecados. Entonces tenemos una obligación para con Él, pero esa obligación se convierte en un privilegio que tenemos por encima de todo lo creado porque racionalmente y por voluntad propia podemos acercarnos a Dios para glorificarle, para exaltarle. Entonces deberíamos decir junto con Pablo en Efesios 3, capítulo 21, si se lo puede aprender, apréndaselo, inclúyalo en sus oraciones, repítalo constantemente como aquella instrucción que Dios le dio en su momento al pueblo de Israel, de repetirlo en los postes, escribirlo cuando estén en camino, cuando regresen del trabajo, cuando vayan, cuando despierten, cuando se levanten, cuando se acuesten, repetir la palabra una y otra vez y decir, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la razón más cierta por la que Dios redimió y redimirá al pueblo de Israel en los últimos tiempos es que su palabra de promesa debe cumplirse. Él prometió algo y se va a cumplir porque Él es fiel a su palabra. Entonces se va a cumplir esto que Él ha prometido con certeza, con seguridad. Y eso que se va a cumplir es para alabanza de su gloria. Tal como Él lo ordenó en su soberanía, lo diseñó, lo definió en su soberanía y así lo quiso de parte del pueblo de Israel cuando dice en Isaías 43:21, este pueblo, refiriéndose a Israel, lo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Él va a hablar de mi gloria, Él va a ser luz de mi gloria, porque yo lo he hecho para que haga eso. Es el propósito. Entonces, hay un propósito definido que es glorificarle, por el cual podemos estar seguros y podemos tener la certeza de que la relegación de Israel es algo que ha sido pasajero.
en esta culminación, porque culmina aquí esta sección de los capítulos del 9 al 11, que habla y hace este paréntesis especial de Dios con Israel, vamos a encontrar varias cosas, que Dios es glorificado en su soberanía, que Dios es glorificado en su integridad, que Dios es glorificado en su generosidad y que Dios es glorificado en su incomprensibilidad. Es algo eh, magistral, es una clase de, ni Harvard tiene estas clases que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para encauzar absolutamente todo lo que se ha visto en la epístola, a decir todo esto es con un propósito definido, que es que Dios sea glorificado. Entonces, si nos podremos ir algo con algo esta tarde, aparte de que Dios no ha cancelado sus promesas al pueblo de Israel, creo que podría ser glorificar a Dios. Glorifíquelo en lo que haga, con lo que diga, con su vida. Repítale, expréselo por quien Él es, por lo que Él hace. Dios los bendiga.